noches, les saludamos en el jueves 23 de julio de 2020. Tenemos muchísima información que detallarles en esta entrega de Noticiero Hechos. Datos de última hora, la captura del exministro de la Defensa y también exministro de Seguridad, David Munguía Payés. Recordemos que él fue mencionado en el caso Tregua entre Pandillas. Ya les vamos a dar datos sobre su detención que ha tenido lugar hace solo unos minutos, de acuerdo a datos que ha publicado también la Fiscalía General de la República a través de sus cuentas. Precisamente vamos a comenzar hablando de esta situación, de la captura del exministro de la Defensa, David Munguía Payés. Al teléfono tenemos esta noche al fiscal general de la República, al doctor Raúl Melara. Doctor, buenas noches, gracias por tomarnos la llamada. Doctor, le escuchamos. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, doctor. Estamos con esta información de última hora, la captura de David Munguía Payés. Me gustaría que me diera datos y cuál es la base que tienen ustedes para realizar esta situación que ha tenido lugar en las últimas horas. Bueno, Manuel, como toda la población sabe, el tema de la negociación entre pandillas es algo que está venido investigando ya desde hace mucho tiempo por parte de la Fiscalía General. Esto ha venido viviendo en procesos judiciales que se han incoado, pero que en su momento también dijimos que la Fiscalía seguía investigando. Y eso fue así. Tal como lo hemos manifestado, hemos sido sumamente responsables y ha sido hasta contar con toda la evidencia necesaria y suficiente que se le ordenó la captura del general y el ministro de Defensa David Munguía Payés por los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes cometidos en el marco de esta tregua. También habrá un proceso similar en su momento junto con el ministro en contra del presidente Mauricio Funes, porque se ha determinado que es a través de estas dos personas que se lideró, se concibió y se facilitó la ejecución de todo el proceso de la tregua que al final ha traído tanto daño al país y a la institucionalidad de Salvador. En el caso del expresidente Funes, fiscal, ¿cuándo podríamos conocer, digamos, la base de la acusación que se va a formular en contra de él? Porque recordemos que David Munguía Payés era también un hombre de confianza del expresidente. No, precisamente por eso, el requerimiento fiscal va a ir en contra de las dos personas. Lo que pasa es que, obviamente, contra el expresidente Funes no ha habido una orden de captura porque ya se sabe que él está fuera del país, que él está en Nicaragua, pues y será otro proceso que empezará en su contra. En el caso de David Munguía Payés, usted nos decía, bueno, que obviamente, si leemos entre todo lo que se ha mencionado en el caso Tregua entre Pandillas, era él una de las personas que manejó ese proceso que tuvo lugar, pues, unos años atrás. Exactamente, Mauricio. Así es como ya han terminado las investigaciones. ¿Dónde va a guardar, digamos, temporalmente prisión el general? Mire, hoy por hoy deberá estar en una gasolina policial mientras esté presentado en los tribunales y mientras se resuelve lo conveniente por el tribunal que lo vaya a procesar. El juez antimafia Cruz Vázquez, cuando daba una resolución allá por mayo del 2019, decía de que la Fiscalía debía fortalecer la investigación en contra de personas que eran consideradas los cabecillas de esta tregua entre pandillas. Hablaba precisamente de David Munguía Payés y del expresidente de la República, Mauricio Funes. ¿Es esta la respuesta, fiscal, que ustedes le están dando, en este caso, al sistema judicial y también la respuesta que está dando la Fiscalía en un caso que obviamente ha generado mucho escándalo a nivel público y que ha generado mucha expectativa en la población respecto a las investigaciones? Mire, esta es la respuesta que le estamos dando a la gente, ¿no? Las investigaciones tardan, pero nosotros en esta administración tratamos de ser lo más responsables posible, de presentar los casos con la prueba sólida, suficiente y que nos permitan probar la hipótesis de la Fiscalía en los tribunales. Y por eso que hoy por hoy es ante estas dos personas que nosotros hemos podido recolectar toda la evidencia necesaria y a las cuales vamos a requerir en su momento. En el caso, fiscal, ¿qué va a pasar? Digamos, hay más personas involucradas. Recordemos que en determinado momento hubo una sentencia contra 19 personas que estaban relacionadas con el caso Tregua entre Pandillas. Y fue ahí, bueno, que la mayoría de ellos quedó digamos, en un proceso en libertad. En el caso, digamos, ¿se va a mover algo de este caso, aparte del proceso contra Munguía Payés? Mire, tal como se lo manifesté, Manuel, hoy por hoy las investigaciones han arrojado las pruebas contra estas dos personas y contra estas dos personas que se va a procesar judicialmente. Fiscal,
¿Qué considera usted que digamos que la población debe interpretar este proceso que se han desarrollado esta noche? ¿Cómo lo debemos interpretar los ciudadanos viniendo de la Fiscalía General de la República? Mire, la interpretación que se le debe de dar por todo ciudadano es que nadie está por encima de la ley. Los funcionarios, los servidores públicos somos los primeros obligados a hacer cumplir la institucionalidad del país y a servirle a la gente. Y es por eso que aunque las investigaciones llevan su tiempo, aunque son complejas, la justicia tarda pero no olvida. Muy bien, fiscal, le queremos agradecer que nos haya tomado la llamada, fiscal, para darnos las explicaciones y los datos respecto a esta situación que ha tenido lugar hace solo unos minutos, la captura del ex ministro de la Defensa y que también fungió durante un tiempo como ministro de Seguridad, el general David Munguía Payés. Gracias, fiscal, por tomarnos la llamada. Es un gusto, Manuel, y que pasen buenas noches. Buenas noches, fiscal. Ven, ahí teníamos palabras del fiscal general de la República, el doctor Raúl Melara, hablando sobre este procedimiento que ha tenido lugar, como decíamos, en el transcurso de la tarde y la noche, la captura del ex ministro de la Defensa, David Munguía Payés. Recordemos que cuando se dio el proceso o la tregua entre pandillas, recordemos que David Munguía Payés era el que firmaba también pues, documentos como, por ejemplo, los municipios libres de violencia. Apareció en diversos momentos en este proceso, digamos, de la tregua entre pandillas. Precisamente tenemos a nuestro compañero Luis Alberto López cerca de una sede policial donde se presume podría estar guardando prisión David Munguía Payés mientras avanza el proceso en su contra. Luis, buenas noches, ¿qué nos cuentas? Buenas noches, Manuel, amigos de Noticiero Hechos. Efectivamente nos encontramos aquí frente a la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. Efectivamente aquí se encuentra el general David Munguía Payés y también tenemos al abogado defensor Manuel Chacón, quien nos va a dar algunos detalles, cuáles son los cargos y cuál es la condición legal que se encuentra actualmente el general. Bueno, buenas noches a todos los que nos ven en este momento. Hasta este momento no hemos sido notificados oficialmente de los cargos, por lo tanto no puedo decir cuáles son los cargos porque se me va a notificar, los investigadores se van a hacer presentes y van a levantar el acta correspondiente para intimarlos sobre los hechos que se le imputan. Tenemos extraoficialmente alguna información que es sobre el tema de la tregua, pero no lo puedo asegurar qué hechos son hasta que certeramente sea notificado de ellos. Ahora, ¿en qué condiciones se encuentra el general en términos generales? Bueno, las condiciones que se encuentra hasta este momento son estables, hasta donde sé. Él estaba en el país, estaba bajo las medidas restrictivas de protegerse por la pandemia, estaba con su familia y ha sido capturado acá en San Salvador. Ahora, a su juicio, ¿hay base legal, hay fundamento para esta detención? No pudiera adelantar mucho criterio porque no conozco las diligencias como tal. Lo único que es un tema que lo conocemos vastamente, el tema de la tregua, y creo que nosotros tenemos bastantes elementos de juicio que si se trata de ese tema, nosotros podríamos tener un criterio, ya casi anticipado, de que dada la condición de edad de él, la situación que está viendo el país, y además la calidad de persona como él se ha presentado en este momento acá, que no obstante todos los señalamientos que se han escuchado, él ha permanecido en el país, no ha huido del país. Nosotros conocíamos la investigación del tema de tregua porque fue citado en varias ocasiones por la Fiscalía. No obstante ello, él ha permanecido acá y ha afrontado toda cita que la Fiscalía le ha hecho. Ellos han en este momento optado por decretar una detención administrativa. Nosotros la respetamos, pero no la compartimos y consideramos que la última palabra la va a tener el juez para deliberar si realmente él debe continuar en libertad, sometido a este proceso, o continúe en una detención provisional. Bueno, tomando en cuenta también las consideraciones, y seguramente usted va a llevar el caso cuando lo presenten al tribunal, va a solicitar la instrucción, la Fiscalía va a solicitar la instrucción formal seguramente con detención provisional, pero ustedes van a solicitar la instrucción con medidas sustitutivas. Recuérdese que la audiencia inicial únicamente es una audiencia donde se conocen indicios y que prácticamente el fundamento de la audiencia es para determinar si debe de gozar medidas sustitutivas o no, o continúa en detención provisional. Prácticamente la discusión de fondo es si queda o no detenido o se le dan medidas sustitutivas. En este caso, creo que él llena todos los requisitos para gozar de medidas sustitutivas. Es una persona que tiene más de 70 años, está viviendo en El Salvador, nunca ha huido del país, tiene los arraigos laborales, tiene los arraigos familiares, y creo que es una persona que llena todos los requisitos y además, si fuera sobre ese tema, ya tenemos antecedentes que todos los que han sido procesados por ese tema han gozado de medidas sustitutivas. Bien, licenciado, le agradecemos su espacio. Sabíamos que iba a una reunión.
En este momento me voy a entrevistar a entrevistarse con el general. Con el general, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, estas son las declaraciones de Manuel Chacón, el abogado defensor del general Munguía Payés, que precisamente se encuentra aquí en la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. Muchas gracias, Luis López, informándonos en directo desde el punto justo donde se encuentra en esta noche, guardando ya prisión en una Bartolina, el exministro de la Defensa, el general David Munguía Payés. Vamos a hacer un recuento rápido de lo que ha pasado. En las últimas horas, la Fiscalía General de la República ha ordenado la captura del que fue ministro de la Defensa y quien también en algún momento fue ministro de Seguridad Pública. Y justamente cuando fue ministro de Seguridad fue que se dio el tema de la tregua entre pandillas. Recordemos que en mayo de 2019 hubo un fallo en el que la mayoría de las personas procesadas, 19 en total, bueno, tuvieron que, salieron casi la mayoría para hacer trabajo comunitario, es decir, guardar iban a enfrentar el proceso en libertad, la mayoría de ellos, la mayoría de los señalados. Y en ese mismo fallo, el juez Cruz Vázquez, que era el juez antimafia, solicitaba a la Fiscalía que se ampliara el proceso precisamente contra la persona que tenemos en pantalla, que era el general David Munguía Payés, y también contra el expresidente Funes. El fiscal general de la República, el doctor Raúl Melara, nos ha confirmado esta noche que el proceso que se ha iniciado hoy va en contra de David Munguía Payés y también en contra del expresidente de la República, Mauricio Funes. Esos son los datos que hemos recopilado y que conoce usted aquí a través de Noticiero Hechos de Red Salvadoreña de Medios. Vamos ahora a nuestros titulares de esta noche. Los titulares de las diversas carteras de Estado llegaron a la Asamblea Legislativa para presentar sus informes de labores durante una sesión plenaria que por momentos se tornó tensa. Ya le contamos. En San Pedro Perulapán ya no hay espacio para más entierros en los cementerios del municipio. La alcaldía urge al gobierno que autorice el uso de un terreno para realizar sepelios bajo protocolos de COVID-19. El fiscal general confirmó que tienen abiertas varias investigaciones sobre el uso de recursos públicos durante la emergencia sanitaria del COVID-19. Juez otorga libertad condicional para el expresidente de ANDA, César Funes, condenado a 5 años de cárcel por actos de corrupción. California se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos. En todo el mundo, el virus ha cobrado la vida de más de 600,000 personas. Vamos a iniciar con más información. Comenzamos diciéndoles que los ministros del Gabinete de Gobierno rindieron informe ante la Asamblea Legislativa por el trabajo realizado en el primer año de gestión del presidente Nayib Bukele. En el siguiente informe, algunos de los detalles más destacados en dicho acto en la sesión plenaria. Veamos. En la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa se recibió al Consejo de Ministros del Gabinete de Gobierno. Uno a uno, cada titular de las diferentes carteras de Estado debían rendir su informe sobre la gestión desarrollada en el primer año de Nayib Bukele como mandatario. En la rama de obras públicas, cuando llegó el turno de Romeo Herrera, destacó el trabajo hecho para acondicionar los hospitales que están combatiendo el COVID-19. Ya el Hospital El Salvador es una realidad. La fase 1 atiende ya a muchos de nuestros hermanos y hemos concluido la obra civil de la fase 2. Y todo esto sin contar con el apoyo de muchos de ustedes. Sin embargo, antes de retirarse, el diputado presidente del Legislativo le aclaró que debía entregar el informe por escrito, lo cual fue hecho minutos más tarde. El informe tiene que entregarlo a esta presidencia, señor ministro de Obras Públicas, si no, no se daría por recibido. No sea así de grosero, no esté haciendo señales, nosotros lo estamos respetando, señor ministro. Esta es la casa del pueblo y se tiene que respetar y es por constitución este acto que estamos desarrollando, no es por reglamento. Turno de la rama de seguridad. Ahí el ministro Rogelio Rivas y el ministro de la Defensa Francis Merino destacaron la reducción en homicidios a nivel nacional y el trabajo de las fuerzas de seguridad en primera línea durante la pandemia por COVID-19. En nuestro primer año de gestión, al frente del Ministerio de Seguridad, logramos que más de 3.200 familias no sufrieron la pérdida de un ser querido, si lo comparamos con el primer año de gestión del gobierno anterior. Los soldados de la Fuerza Armada han trabajado en primera línea
en las fronteras, en los centros de cuarentena, en los controles vehiculares. Acá hubo otra intervención y petición directa de Mario Ponce, aunque funcionarios de gobierno aseguran que el informe es para la población. Al señor ministro de la Defensa, Francis Merino, se le manifiesta lo siguiente, que la obligación de cada ministro de entregar personalmente el informe es por ley. Por lo tanto, esta es ley de la República y no se puede violar la ley de la República. El informe es para el pueblo, es para la población, no para los diputados en sí. Es para que la población sepa lo que se ha hecho y se ha trabajado durante este año de gestión del presidente Nayib Bukele. Hicieron un juego político, nada más es una tontería, el estar pidiendo de que se entregue cada uno de los ministros. Francis Merino retornó y entregó el documento que leyó ante el Pleno para que sea estudiado ante la respectiva Comisión de Seguridad. Posteriormente, presentaron su discurso el resto de funcionarios. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y con este resumen de la sesión plenaria de este día haremos nuestra primera pausa comercial. No nos cambie. Y el fiscal general de la República, Raúl Melara, confirmó que se han abierto una serie de investigaciones contra algunos funcionarios de gobierno por el uso de fondos públicos en la pandemia del COVID-19. Los detalles nos los presenta Ernesto Cornejo. Las investigaciones se están haciendo, se está requiriendo información y estamos trabajando para ver si hay cometimiento de delito en alguno de estos casos. Así de enfático fue el fiscal general de la República, Raúl Melara, al informar que tiene abiertas varias investigaciones por el supuesto mal manejo de fondos públicos para enfrentar la pandemia del COVID-19 en el país, tras el cuestionamiento de varios funcionarios. Recordó que el desarrollo de estas investigaciones también depende de la Corte de Cuentas de la República, quienes han estado por varias semanas en auditorías en los diferentes ministerios, como Salud, Obras Públicas, Ministerio de Agricultura y Ganadería, entre otros. Lo que no podemos perder de vista es que tenemos instituciones que tienen una finalidad ya determinada por la Constitución. Tenemos una Corte de Cuentas que está auditando todo lo referente al uso de los fondos. En muchos de estos casos nosotros dependemos de la información que Corte de Cuentas nos da porque es el ente especializado y quien va a determinar si existe algún indicio, ya sea de enriquecimiento patrimonial o de responsabilidad penal o patrimonial para alguno de los funcionarios que puedan estar involucrados. También se refirió a la supuesta concesión que el gobierno hizo con la Lotería Nacional de Beneficencia, con un grupo de empresarios de Israel. De acuerdo al titular del Ministerio Público, hasta el momento no se conoce de una previa licitación. Para que una concesión, si este es el caso, para que una concesión sea efectiva, sea legal, debe de existir una licitación, un concurso público, pero en todo caso, lo más importante es que esta sea aprobada por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Ya la Constitución establece cuáles son los procesos para dar en concesión bienes o servicios del Estado. Entonces, eso es lo que hay que deducir. La transparencia es lo que se debe de establecer y si las investigaciones determinan en ambos casos un cometimiento de delitos, los implicados serán procesados de acuerdo a lo establecido en la ley. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y también les comentamos que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador, tras una audiencia especial, decretó la libertad condicional anticipada al expresidente de ANDA, César Funes, condenado junto al expresidente Elías Antonio Saca a 5 años de cárcel. Sin embargo, no se ha hecho efectiva la medida porque la Fiscalía General de la República ya ha apelado esa decisión. Este día, 2 pandilleros murieron después de enfrentarse con elementos de la Policía Nacional Civil, esto en el cantón El Morro, ubicado sobre el kilómetro 20 de la carretera Comalapa, en la jurisdicción de Santiago Texacuangos. El altercado también dejó a una persona lesionada y a otra capturada. Además, se logró la incautación de un fusil M16 y 2 pistolas. Según la información, los agentes realizaban un patrullaje cuando fueron atacados. Vamos a comerciales, regresamos enseguida.
Ahora vamos a conocer más noticias nacionales en el siguiente resumen. Afiliados al partido Nuevas Ideas denunciaron supuestas irregularidades en el proceso de elección de candidatos a diputados y alcaldes. Piden al Tribunal Supremo Electoral que se repitan las elecciones internas llevadas a cabo el pasado domingo. Sostienen, ya se presentaron más de 30 solicitudes. Nuevamente, los veteranos de guerra se concentraron en la Plaza Salvador del Mundo para pedir al gobierno el pago de la pensión de los meses de mayo, junio y julio. A la vez, exigen que se cumpla con la ley especial para regular los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos. Se registró un incendio al interior del mercado Sagrado Corazón en el centro de San Salvador, dejando 4 puestos dañados en su totalidad. Según las autoridades, el siniestro fue a causa de un cortocircuito. Bien, tenemos un resumen de hechos internacionales. La pandemia del COVID en cifras. En total, el virus ha matado a más de 600,000 personas desde que surgió en China y ha provocado más de 15 millones de contagios en el mundo. Europa superó este jueves los 3 millones de casos registrados y América Latina atravesó la barrera de los 4 millones, la mitad de ellos en Brasil. El estado de California se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos. Ahora el estado más poblado de este país, uno de los más afectados por el incremento significativo de contagios, lleva confirmados más de 413,000 casos positivos. De esta manera superó a los casi 409,000 de Nueva York, cuya curva se ha visto mitigada significativamente desde los picos registrados en marzo y abril. Y en una medida sin precedentes, la ONU propone una renta básica para más de 1/3 de la población mundial. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, costaría a partir de unos 199,000 millones de dólares al mes facilitar este ingreso básico a 2.700 millones de personas de un total de 132 países. La idea, según el PNUD, es que esos recursos permitan a la población de los países en vías de desarrollo cumplir las cuarentenas y medidas de distanciamiento. Bien, vamos a ir con información de última hora. Hablábamos al comenzar el programa de la captura del general David Munguía Payés. Y ahí tenemos justo el momento, tenemos en pantalla justo el momento cuando fue trasladado a las Bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, lo que se conoce como la DAN. Ahí lo tenemos, pues las imágenes luego de que fue capturado en su casa de habitación el general David Munguía Payés, quien fue pues uno de los hombres más cercanos al expresidente de la República, Mauricio Funes. Como ya nos confirmaba el fiscal general de la República, él fue capturado esta noche y se inicia un proceso por el tema de la tregua entre pandillas. Recordemos que David Munguía Payés fue además ministro de Seguridad Pública y fue ahí cuando se dio el tema de la tregua entre pandillas, que fue revelado por una investigación periodística. Luego, pues él fue llevado al cargo de ministro de la Defensa y ahora pues ahí lo tenemos capturado por este procedimiento por el tema tregua entre pandillas, la investigación que está desarrollando la Fiscalía General de la República, una investigación que se va a extender también en contra del expresidente de la República, Mauricio Funes. A continuación vamos con noticias en un resumen internacional. El Congreso de Chile aprobó de manera definitiva el proyecto de ley de reforma constitucional que permite a los ciudadanos retirar el 10% de sus fondos de pensiones para hacer frente a la situación económica por el COVID. La promulgación histórica de la ley queda ahora en manos del presidente Sebastián Piñera, quien se opone a la reforma y podría vetarla o recurrir ante el Tribunal Constitucional. Un tribunal en Alemania condenó a 2 años de prisión en suspenso a Bruno Dey, de 93 años, por complicidad en 5.232 asesinatos mientras fue guardia de un campo nazi en Polonia. Dey se disculpó y citamos ante aquellos que han pasado por este infierno de locura
y dijo que a lo largo de los meses de este juicio histórico, con unos 40 testimonios, tomó conciencia de toda la magnitud de la crueldad cometida por el Tercer Reich. A solo una semana del despegue del ambicioso proyecto de la NASA Mars 2020, China lanzó con éxito su propia sonda no tripulada al planeta rojo. Se trata de su primera misión independiente a otro planeta que busca orbitar, aterrizar y explorar la superficie de Marte mediante un vehículo explorador para obtener datos científicos sobre el planeta. Bien, a continuación les vamos a presentar algunos casos de personas que están buscando donación de plasma convaleciente para salvar la vida de varios pacientes. Ahí tenemos el caso de Javier Renderos. El tipo de sangre que están solicitando para él es ORH positivo. Alguna persona que haya superado la COVID-19 puede comunicarse al teléfono 7786-1987 para hacer la donación para esta persona. También tenemos el caso de Mauricio Antonio Vázquez. El tipo de sangre solicitada es B positivo. El contacto, el teléfono 7259-8884. Hablemos ahora del paciente Saúl Alberto Beltrán. El tipo de sangre solicitado, ORH positivo. El número de contacto, ahí lo tiene usted en pantalla, 7874-7367. Así estamos llegando al final de esta entrega de Noticiero Hechos. Más información la vamos a conocer mañana en Hechos AM a las 5:30 de la mañana y en Hechos Tarde también, donde estaremos ampliando muchos de los temas que están relacionados al acontecer nacional como internacional. También puede quedarse atento a nuestras redes sociales. Vamos a estar ampliando muchísima información. 24 horas estamos como Noticiero Hechos Más. Saludos también a toda la comunidad de Facebook que nos estuvo sintonizando. Que tengan feliz noche, que descansen.